Jorge Páez Vilaró fue tal vez uno de los intelectuales más importantes que en la historia de la cultura nacional tengamos recuerdo, ¿verdad? Un hombre que se manifestó en todas aquellas áreas donde la creatividad, el impulso de su mano, de su brazo, estaban a la orden del día. Era publicista, muy buen dibujante, pintor, un enorme gestor cultural. Tal vez en la historia de lo que es el desarrollo y la promoción de la cultura a nivel Uruguay y la inserción en el contexto regional, el personaje uruguayo que más influencia ha tenido hasta el día de hoy seguramente sea Jorge Páez Vilaró. Mi vínculo con Jorge fue íntimo, muy íntimo. Como nunca tuve con ningún otro amigo, ni seguramente tenga. Y Jorge era muy mayor que yo podría haber sido su hijo. Y la vida de Jorge es absolutamente fascinante. Y era muy amigo de mi padre. Jorge nació en Santiago Vázquez y Martí, Positos, corazón de Positos. Los Páez Vilaró son 3 hermanos. Había un cuento en el Uruguay que decían que había una pesadilla, que eran 4, porque eran gente muy contundente, de un gran carisma, de una personalidad fabulosa. Era Miguel, el mayor, que era el que hizo la guita. Después era Jorge en el medio, después vino Carlos. Jorge era hijo de Miguel Páez Formoso y su madre era Rosita Vilaró. Miguel Páez Formoso era un intelectual brutal. Fue el que inventó la cátedra de Economía Política, era abogado, de Economía Política en la Facultad de Derecho. Páez Formoso fue la persona que empezó a hablar de la patria grande. Quiso crear un partido dentro del Partido Nacional, quería crear algo que aspirara a una patria grande. Y ese abogado, prestigioso como lo era él, se tira a la política. Vos sabés el sapo que hizo, yo creo que tuvo 30 votos. Era la época cuando te fundías en serio. Y esa familia, con 3 hijos, con el padre fundido y en esa frustración que tuvo de haberse fundido, y con esa mujer que tenía una garra impresionante, que era Rosita, se tuvo que ir a vivir a Malvin. ¿Y qué pasó? El hermano Miguel, por sus contactos, empezó otra vez a generar el dinero. El padre totalmente alcoholizado en la casa. Y la madre tuvo que salir a buscar también el mango, a trabajar, porque en aquel momento las mujeres no trabajaban. Y ayudó mucho al hijo mayor a hacer su dinero por los contactos. Pero ¿qué pasó? En el interín, Carlos y Jorge, que eran brillantes, chiquilines, 10 años, 11 años, empezaron a hacer cuentos y los vendían a la gente. Eran cuentos, historietas. Entonces Jorge y Carlos, que se llevaban maravillosamente bien, escribían y pintaban juntos. E iban por todo el barrio de Malvin vendiendo eso. Y ahí empezaron a hacer sus propios dineros. Creo que la familia Páez Vilaró en su conjunto, Carlos, Jorge, Miguel, todos estuvieron muy cercanos a la sensibilidad, a espíritus generosos con los temas artísticos. Tal vez esto se deba a la propia formación familiar, ¿no? Desde el origen de este núcleo integrado por el doctor Páez, su casa era un lugar de encuentro con todos aquellos vecinos de Montevideo que tenían directa vinculación con la creación cultural, con la plástica, con la literatura, con el pensamiento, con la investigación y el ensayo. Y seguramente desde muy pequeño eso fue nutriendo este espíritu apasionado que tenía Jorge, que
también tenía su formación universitaria, pero en el campo del área contable. El hermano Miguel hace la primera agencia de publicidad del Uruguay, que se llama Consorcio Americano de Publicidad, incorpora a Jorge y arman una cosa que se llamaba Cine Publicidad, porque Miguel fue dueño de cine, de la cadena Sensa, y le vendían a Ford y le vendían a la fábrica de alpargatas. Eran luchadores, eran tipos de la calle, siempre bajo la sombra o como el paraguas de Miguel. Miguel era el que los iba ubicando. El vínculo con Jorge fue porque, si vos me preguntás quién soy o qué he hecho en mi vida con cierta utilidad, he sido un redactor publicitario. La redacción es una cosa que me es afín. Y los hermanos Páez Vilaró siempre eran muy contemporáneos, muy modernos, estuvieron vinculados. Ellos inclusive tuvieron los noticieros Emelco, Uruguay al Día, la Cine Publicidad y agencia de publicidad. Cuando yo entré en 1968 a la agencia, Jorge estaba en el directorio y ahí iniciamos un vínculo de trabajo. Era absolutamente fantástico su carácter. Nunca le vi una salida de tono. Era un personal bastante abundante, una agencia importante. Tenía una simpatía, un buen humor permanente. Esta foto es la esencia del alma, del carácter de Jorge Páez Vilaró, porque esta foto es con motivo de una exposición de retratos, que era brillante para eso, y estamos al lado del retrato de él, con dos excelentes ejecutivos de la agencia, Daniel Diamondino, el famoso Calavera Diamondino, un gran redactor, y otro gran redactor, Carlos Páez Márquez, y estoy yo acá. El jefe de arte, el italiano Carbone, que era un capo, nos trucó, me puso a mí como un cieguito con el perro, pero miren la actitud de Jorge, es increíble la sonrisa, la felicidad que tenía. Tenía una profunda felicidad con el acto de pintar. Gran parte de su vida privada, laboral, la dedicó al campo de la publicidad, como creativo publicitario y director de una agencia muy importante en el Uruguay. Obviamente que la mayor parte de sus ingresos los generaba directamente esta actividad. Él era muy generoso en el sentido de decir, bueno, todo esto que de repente lo gano a través de la venta de mis servicios publicitarios, a su vez lo invierto en arte. Entonces compraba arte nacional, arte europeo, su colección particular de plástica con elementos de las vanguardias europeas y del mundo en su momento era muy importante. Por lo tanto, su faceta como coleccionista también debe ser recordada. Era coleccionista, carismático, comerciante. Por encima de todo lo que yo te estoy diciendo, era un pintor. Jorge se definía como un artista autodidacta. Sin embargo, ya a sus 30 años, que va dejando su primera profesión, administración de empresas, publicista, él frecuenta artistas que le interesa, que los tiene como referentes, mayores que él, por ejemplo, Vicente Martín, Guillermo Rodríguez, y se vincula con otros talleres como el de Guillermo Fernández, el de Cabregú, Hans Platschek, que es un artista muy importante que vivió años en el Uruguay. Las primeras obras de Jorge, ya a partir de sus 30 años, tienen que ver con los géneros clásicos de la pintura. Me refiero al retrato, al paisaje, a las naturalezas muertas, pero ahí ya hay un interés, después de hacer obra figurativa, hay un interés de Jorge de usar la mancha, el color. Jorge también viaja, siendo muy joven viaja a Europa. Hay que tener en cuenta que era muy importante para un artista poder viajar, no había internet, no había medios electrónicos, la televisión era todavía un poco básica. Entonces, tener información de primera mano era muy importante para los artistas. Primero, conocer lo que llamamos arte universal, que se reduce al arte occidental y europeo básicamente, y algo del norteamericano.
pero Jorge también estaba muy interesado en distintas corrientes artísticas que estaban sucediendo en Europa en ese momento. Tenían una especie de galería, la Galería Windsor. Otra cosa que armaron con Miguel, traían obras de arte y después de la guerra mandaban a Jorge, que tenía un ojo privilegiado, a traer obras de arte y venderlas. El Uruguay estaba muy fuerte, traía obras de arte y se rodeó de la gente más importante de la pintura en ese momento, que era la revolución que llamaba el Grupo Cobra, Copenhague, Bruselas y Ámsterdam, que es lo que, por eso lo admiraba la nueva figuración argentina, porque que introdujo el Grupo Cobra en Latinoamérica fue Jorge. Y este es un movimiento de reacción justamente contra la estructura plástica predeterminada. Aquí lo que hay es la necesidad de reconocer el inconsciente creativo, la irracionalidad, el ejercicio de la libertad como motor de la dinámica creativa. Creo que Jorge eso lo toma muy de cerca. Con Cobra como influencia, un poquito después de estos primeros trabajos, va a ir a la abstracción, una abstracción orgánica. Cobra se caracterizaba por interesarse en las obras de arte primitivas o realizadas por niños o personas que en ese momento se llamaban locas, o sea, no profesionales, no artistas con formación, y con una paleta muy alta, de alto impacto. Entonces Jorge hace esa transición de esa primera figuración a lo abstracto. Después entra en contacto con el informalismo, que es otra corriente plástica de finales de los años 40, principios del 50 hasta el 60, que básicamente se da en España y en Alemania, y con los cuales él toma mucho contacto y se convierte sin duda en un referente del informalismo a nivel latinoamericano y específicamente en nuestro país. Trabaja con elementos no tradicionales como el pincel y la pintura, y trabaja con arena, con acerrín, con cemento. Dentro de la abstracción, quizás esto esté pautado por el descubrimiento de muchísimos artistas uruguayos que tuvieron sobre el informalismo en la Bienal de San Pablo, en las primeras ediciones sobre el principio de los años 50. Y luego, a mitad de los años 60, comienza a volver a la figuración desde la abstracción. ¿Qué quiere decir esto? Que lo figurativo está en función de un expresionismo que Jorge cultiva, donde es importante lo que se siente, lo emocional a partir de la pintura, de la figura humana, de la sociedad en que le tocó vivir. Empiezan las primeras pinturas que tienen que ver con personajes, con el retrato abordado desde otro lugar, también el paisaje y referencias plásticas, que es moda internacionalmente, pero en el Río de la Plata es una corriente fuerte. En Buenos Aires está la nueva figuración, Machó, Yuyo Noé, Jorge de la Vega, Deira, y sin embargo, en el caso de Jorge Páez Vilaró, no fue influenciado por este grupo potentísimo de artistas, sino que fue contemporáneo. Machó y ve obras en el 61, Jorge Páez Vilaró pone en Buenos Aires y ya está en esta nueva figuración. Aquí tenemos Visión Montevideana del 80, es un óleo sobre fibra de Jorge Páez que tiene que ver con eso que hablamos de su vuelta a la figuración, luego pasar por un periodo abstracto e informal. En este caso está dentro de las series de los paisajes, paisaje urbano, donde vemos casi cortando la pintura, el Palacio Salvo, la calle 18 de Julio, pero sin perspectiva. Es una vista aérea sin perspectiva que además está problematizada con los autos que pasan. Vendría a ser casi por encima de la Plaza Independencia, porque acá lo importante no es el registro naturalista de Montevideo, sino el color y la mancha,
que dan el pulso de la ciudad y que acerca de forma expresionista a los protagonistas de la pintura y a la ciudad a una sensibilidad que retrata Jorge. Estos carteles de café, estos ómnibus, los autos, los automóviles, el Palacio Salvo, la avenida 18 de Julio, tiene que ver con esa ciudad moderna, esa ciudad pujante, que da la sensibilidad a Jorge para realizar estos paisajes, ¿no? Todos los intereses de la cultura popular, ya sea el tango, la ciudad, las playas, los paisajes urbanos, tienen que ver con esa sensibilidad moderna que a través del color, una paleta alta, de la mancha, del trazo, más allá del registro naturalista, acercan a una sensibilidad, a un sentir la ciudad. Jorge siente Montevideo de esta forma. La obra de Jorge transita por el ejercicio de la cotidianidad. Sus cuadros reflejan la temática de todos los días, del hombre y de la mujer común, de los espacios comunes. Hay un tránsito por temas urbanos, como puede ser el tango, los cafés. Es un arte muy público, de cercanía, de querer interpretar el mundo, pero conociendo primero lo local, que es la forma de interpretar la realidad del universo. Es decir, cuando más conozco lo local, más me acerco a conocer lo universal. Sí, claro que le gustaba el tango, le encantaba. La prueba está que es el único pintor que realmente ha pintado el tango en el Uruguay. Cuando hubo un homenaje a Gardel, hizo El Mundo Tango, que fue fabuloso. En el tango básicamente es la influencia que él tiene en parte de su creación de corte urbano, ¿no? La creación plástica de Jorge bien puede asociarse a una creación urbana asociada al hormigón. Y dentro de esto, la presencia de lo que es la expresión del folclore y específicamente del tango, están en sus obras, en una dinámica muy particular, en una gran representación, así como en sus retratos, donde vemos muchos rostros de figuras que son de lo cotidiano, en lo que él se cruzaba en un barrio de Montevideo, en una calle, en 18 de julio, con una característica: la mayor parte de esas obras están hechas desde la cintura hacia arriba, porque él hablaba de cómo el mundo de ese momento, de esos años 60, 70, 80 y mucho más tal vez ahora, lo que importaba era el individuo que se veía porque o estaba sentado en la butaca de cine o iba en un ómnibus o iba en un auto. Entonces interpretaba un poco esa realidad de ver sus figuras desde la cintura hacia la cabeza. Yo lo que veo en Jorge es una sutileza y una elegancia en encarar algunos temas, también una libertad y un experimentalismo permanente en abrirse a nuevas experiencias. Por ejemplo, él integró lo que se llamó el dibujazo, donde él no abandona la pintura, pero le presta mucha atención al dibujo, monocromo, blanco y negro. Mantiene un diálogo muy profundo con otros artistas. Él tiene toda una serie, por ejemplo, dedicada a Velázquez. Tiene un diálogo también fines de los 70 y 80 con Picasso, con Manet. Él tiene un diálogo desde la pintura, tiene una serie muy importante que exhibimos de retratos de artistas uruguayos. Estos son los retratos que realizó Jorge Páez Vilaró entre el año 77 y el 98. Durante 20 años él realizó retratos, autorretratos de él como artista, sus colegas, sus influencias, por ejemplo, retratos de Carlos Federico Sáez, de Pedro Figari, y sus contemporáneos, Solari, Cunio, en fin, Vicente Martín. Este es el retrato de Cunio que, volver a la figuración, no la primera figuración de Jorge de los años 50, muy pegado al académico, sino una figuración expresionista, luego de pasar por el informalismo y por el arte abstracto, donde no es una caricatura, sino responde a través del dibujo. Es un gran dibujante Jorge, y el color, en retratar la personalidad, en este caso, de sus colegas.
Hay una característica de Jorge Páez, no solo en los retratos, sino en su pintura, que es estas líneas negras donde él dibuja la estructura de la figura y luego pinta. Eso es una característica. Es un gran dibujante, él pasa por el periodo del dibujazo que hablamos, pero más allá del dibujazo, él construye la pintura, esta figuración a partir de fines de los 70, de esta manera, dibujando con estas líneas negras, estructurando la pintura. El Jorge Páez Vilaró, artista, es importante no solo en nuestro país, sino también en América Latina e internacionalmente. Hay que recordar que representó a Uruguay en la Bienal de San Pablo y en la Bienal de Venecia, por ejemplo, pero en la Bienal de San Pablo ganó 3 premios. Hay pocos artistas que hayan sido tan destacados en la Bienal más importante del continente y que justamente sirve de plataforma de difusión internacional, como es San Pablo, ¿no? Muy preocupado por el patrimonio, ya sea en Maldonado, ya sea en Colonia. Su pintura también es testimonio de eso. Por ejemplo, él tiene distintas series, ya fines de los 70, que tienen que ver con Colonia, con el paisaje rural y urbano de Colonia. Bueno, Jorge también lo movía internamente la fibra de no dejar perder el valor, la riqueza patrimonial que el país tenía. Él en Colonia trabajó mucho para rescatar espacios de la ciudad vieja de Colonia que tenían que ver con su pasado colonial en manos de los portugueses, incluso con esfuerzo personal, con su propio peculio. Él financió obras de mantenimiento y reconstrucción de esos espacios y con la ayuda de algún banco de plaza que también se involucró en el proyecto, generó la recuperación de una estructura que sirvió para albergar una colección de baldosas y cerámicas portuguesas de época. Era un hacedor, Jorge. Y Colonia siempre decía, acá tenemos que hacer los conciertos, tenemos que convertirlo esto en una especie, ¿viste los conciertos de mayo de Florencia? Él quería, en su imaginación, quería hacer un homenaje a Colonia con conciertos. Y le fascinaba Colonia. Estamos en la ciudad de Colonia del Sacramento, Patrimonio Cultural de la Humanidad del año 95, y puntualmente hoy estamos en el espacio español del Museo de Colonia, el cual está dentro de ese casco histórico y forma parte de una gran reserva que hay de materiales que nos hablan de la ciudad y sobre su entorno. Bueno, Jorge Páez Vilaró fue miembro del Consejo Ejecutivo Honorario de las Obras de Preservación y Reconstrucción de la Antigua Colonia del Sacramento entre los años, vamos a decir, la década del 80 y el 90. Ahí estuvo en la ciudad de Colonia, estuvo dando su aporte desde el punto de vista de esas miradas holísticas que tiene el Consejo con respecto a la restauración y a la conservación. Una comisión que funciona hasta el día de hoy, y dentro del legado que dejó Jorge Páez Vilaró en la ciudad son algunas cositas que las podemos descubrir cuando vengamos a la ciudad. Está su casa. Está el legado del Museo del Azulejo.
y también hay obras dentro del espacio español, la cual forman parte de exposiciones temporales, acercándolas al público en general y a su vez para que conozcan este artista uruguayo que ya no está con nosotros. En la década de los 90, de cara a los 500 años del descubrimiento de América, se hace una intervención en este lugar y se le encomiendan algunas obras. Obras que hablan sobre la historia de la ciudad. Diríamos desde la llegada justamente de los primeros pobladores a nuestro continente, pero sobre todo de los navegantes que pasaron por aquí, por la presencia de los portugueses y cómo fue esa historia de colonia que estuvo permanentemente en luchas con los españoles. Y él fue como generando diferentes paisajes de esa historia. En la obra que tenemos aquí a mi izquierda hay un hecho muy importante, que es la primera toma que tiene Colonia del Sacramento, ya Colonia del Sacramento portuguesa. Dentro de esa expedición estaba el maestre de campo Manuel Galbao con su esposa, Joana, ¿no? Este sitio fue fundado por los portugueses, pero con una disputa permanente con España, porque el territorio en realidad era de dominio español, según el Tratado de Tordesillas. Entonces, lo que sucede es que los españoles tienen que tratar de expulsar cuanto antes a los portugueses acá, y lo que hacen es sorpresivamente una toma el 6 de agosto de 1680, a tan solo 8 meses de instalados los portugueses acá. Y en la madrugada del 6 de agosto los sorprende esta tropa española que viene a su vez con 3.000 indios guaraníes y asaltan esa colonia, y la historia romántica que se cuenta es que su esposa, Joana Galbao, toma la espada de su esposo ya muerto y lucha también contra esos indios y esos españoles defendiendo su lugar. Así que la primera heroína en Colonia nosotros la llamamos Joana Galbao, y la pintó ahí, en esa representación, con una cabellera pelirroja, con un vestido azul que contrasta también con las pieles oscuras de los indios que fueron reclutados de las misiones jesuíticas, y a los pies de ella su esposo muerto. La otra obra que tenemos a mi espalda es la toma de Ceballos. Este sería como otro capítulo del siglo siguiente, que es el siglo XVIII, el lugar donde los portugueses pueden realmente desarrollar esta fortaleza y convertirla en ciudad. Se produce un hecho importante, una figura importante en nuestra historia, y sobre todo en la historia del Río de la Plata, que fue Pedro de Ceballos. Pedro de Ceballos se instaló en Colonia, hacia la zona norte de la ciudad, y realizó allí un campamento militar que hasta el día de hoy se incorporó como barrio, se llama Real de San Carlos, los campos del rey Carlos III. Y él, defendiendo ese Tratado de Tordesillas, defendiendo el territorio español, avanza hacia la colonia. Entonces, en el cuadro vamos a poder ver el portón de campo, que es el símbolo de entrada a la ciudad, Ceballos y toda su tropa que llegan arrasando totalmente y conquistándola por última vez. En ese periodo los españoles se quedan dentro de la ciudad un tiempo, y ahí hacen que los portugueses tengan que planificar, esta vez a la inversa, y de poderla reconquistar a la ciudad. Entonces vienen con una flota inglesa. Dentro de esa flota hay un barco que se llamaba el Lord Clive,
un barco que ha sido muy disputado y también hay todo un halo de misterio con respecto a él, porque se decía que venía con todo el cargamento de oro, el oro que le habían pago para apoyar a esa toma. La cuestión es que desde aquí, desde la colonia, un disparo certero hace que el Lord Clyde se incendia y después se hunde. Entonces, ahí siempre hay como un halo de misterio, qué es lo que pasaba con todo ese oro. Bueno, imagínense, y es uno de los pecios que tenemos acá frente a la bahía de Colonia, que se está investigando actualmente. Y hay otra que les vamos a mostrar, que tenemos al personaje de Magallanes pasando por la bahía de Colonia. Es interesante porque da cuenta de la importancia que tenía Colonia en este enclave comercial. En aquel momento, obviamente, era mucho anterior a lo que después sucede, pero eran las primeras expediciones. Esas primeras expediciones para encontrar el canal interoceánico, ¿no? Después del descubrimiento de América, que es un obstáculo, lo que hacen estos navegantes es tratar de pasar hacia el Océano Pacífico, y pasaron por acá. Así que la obra de Páez Vilaró nos ha permitido, ¿no? Hacer un raconto histórico, en el caso de Colonia, desde la llegada de los primeros pobladores hasta el siglo XIX. Jorge pasó por Colonia y dejó su huella, dejó estas obras que son parte del acervo que tiene todo el país y que frecuentemente se pueden ver. Hizo la restauración de su hogar, de su casa, eligió Colonia también como su segunda casa, dejó el legado del Museo del Azulejo y sin duda que se comprometió, porque es fácil cuidar o pensar cuidar cuando es del lugar, es del lugareño. Sin embargo, él, y en su vasta vida y en su historia, con ese anclaje siempre en lo cultural, dejó el legado material en este caso, y bueno, la historia tiene que continuar. Siempre le gustó Maldonado porque Miguel, que era un gran empresario, tenía muchísimos terrenos ahí en Punta Ballena, muchísimos, y armó el Club de la Ballena. Carlos se quedó con Casa Pueblo, armó esa maravillosa estructura que es Casa Pueblo. Jorge se quedó con una casa muy linda en la bajada de la Ballena, y por una circunstancia muy fortuita pudo comprar en 33 y Dodera una casa que se la regalaron. Se la regalaron, como si hoy compro esa casa por $10.000. El Museo de Arte Moderno Maldonado. Bueno, acá estamos en el Museo de Arte Americano de Maldonado, o mejor dicho, en el lugar que fue o que funcionó el Museo de Arte Americano de Maldonado a partir de la década del 70. Mucho antes, esta casona, que tiene un gran valor histórico, había pertenecido a don Henry Barnett, un marino que tras un accidente en las costas allá por la década de 1860, es traído a la ciudad de San Fernando y, bueno, cuidado en la casa de una familia de cuya hija se enamora. Una vez que se curó, él se va a Inglaterra, le promete volver para casarse con ella, lo cumple, y aquí él va a construir su casa. Burnett fue
un gran pionero en aquel Maldonado digamos, a partir de 1870 en adelante, un Maldonado que no tiene nada que ver con lo que conocemos actualmente, donde todos estos bosques de pinos, etcétera, no existían, y donde las arenas llegaban hasta acá, hasta el centro de la ciudad. Y él fue un gran pionero en cuanto a forestar y plantar pinos y árboles, y aquí desarrolló su labor un hombre que tuvo una enorme actividad social y cultural en la zona. Pasan los años, por supuesto, después que Burnet muere, casi 100 años más tarde, Jorge Páez Vilaró adquiere este lugar, este icónico lugar, y lo convierte en el Museo de Arte Americano. Jorge Páez Vilaró, además de su faceta de pintor, digo, que de alguna manera todos conocemos, fue también un gran coleccionista de arte, ¿verdad? Y esa faceta de Jorge Páez Vilaró es increíble. Él llegó a tener una colección impresionante de arte precolombino, que se habla de cerca de 2000 piezas de arte procedente, yo diría que desde México hasta el sur de esta América del Sur. Que llegó a ser la única colección del mundo que tenía todas las culturas precolombinas. Mochica, Chimú, Nazca, Valdivia, porque aparte Jorge era tramposo. Siempre, como siempre decía, primero la posesión, después la propiedad. Es decir, no le dieras algo porque era difícil que te lo devolviera. Iba para el museo. Acá él va a traer toda su colección de arte precolombino, pero también de arte popular y colonial de América. No solamente la etapa anterior a Colón, al descubrimiento, sino también la etapa de la colonia, básicamente un arte de origen de tipo religioso, las famosas tallas guaraníticas, yo recuerdo verlas absolutamente acá, a lo que suma también obras procedentes de África y de Oceanía, y a la que suma también piezas de arte contemporáneo, nacional y americano. Entonces, este lugar se convirtió en un centro cultural de enorme importancia, donde había una exposición permanente de arte que era realmente de un valor muy grande. Y un gran testimonio de generosidad en la promoción de artistas jóvenes. Fue una trayectoria de casi 2 décadas, 20 años, donde se hacían bienales y se convocaba a artistas, y fue plataforma de lanzamiento de mucho plástico valioso, ¿no? Entre ellos recuerdo siempre a Clever Lara, por ejemplo. Jorge Páez Vilaró, además de ser un gran pintor, además de ser un crítico de arte, además de ser un gran coleccionista, fue también un gran gestor cultural. Un hombre que supo dar mucha vida a todo aquello en lo cual emprendía, ¿verdad? Y entonces en este lugar, en este icónico lugar, había también conferencias, conciertos, teatro, ballet, y entonces había una vida cultural muy fuerte y muy activa en este lugar. En el verano, durante los meses estivales, la dinámica de trabajo, su proyección hacia acá, los contactos, el ser centro de reuniones, el recibir permanentemente artistas, críticos de arte, donde también él ejerció como crítico de arte, ¿no? Tenía la posibilidad, Jorge, de manifestarse en todas las áreas de la cultura artística. Y Punta del Este ofrecía, como sigue ofreciendo hoy, un marco especial para que las almas sensibles tengan la energía suficiente para seguir creando. Jorge Páez Vilaró frecuentó Punta del Este desde muy niño con su familia. De hecho, toda la familia Páez Vilaró estuvo siempre muy vinculada a Punta del Este. Entonces, él la conocía perfectamente. En el año 67, la editorial sudamericana lo invita a participar de un proyecto que consistía en la publicación de una carpeta con reproducciones de dibujos de Punta del Este. Y justamente así surge esta carpeta de Punta del Este. Son dibujos que él toma básicamente en el transcurso del año 67 y que se publica en enero de 1968. Él dice: envuelto en la diafanidad de su luz, salí entusiasmado con mi cuaderno de cazador
al encuentro de la Punta del Este que recorro con gratitud desde que tengo memoria. Fíjate que los lugares que él toma son obviamente el resultado de alguien que conoce mucho el lugar, ¿verdad? Y toma lugares que son icónicos, que han sido icónicos y que forman parte de la identidad de Punta del Este. Y él va directo a esos lugares, la playita del puerto o el puerto mismo. Así aparece la playita del puerto. Fíjate tú, una playita que hoy día, por supuesto, no existe, porque eso fue con anterioridad a toda la reforma y ampliación del puerto de Punta del Este, ¿verdad? Todo lo que se llamaba la playita del puerto y lo que en aquel momento se llamaba Playa Mansa, era toda una playa. Lo que aparece es, a lo lejos aparecen barcos o pequeñas lanchas, la gente tomando sol y la palmera. Son imágenes absolutamente icónicas de un Punta del Este que él conoció perfectamente, ¿no? La prefectura es un edificio también, tú sabes, icónico, es ese edificio que está detrás del puerto, ¿verdad? Es uno de los edificios más antiguos de Punta del Este. Quien de alguna manera dibuja o pinta algo de Punta del Este, sin duda que va a pintar la prefectura. Repito, es un viejo edificio de la década del 1870, que también la reproduce Jorge acá. Bueno, la parroquia. Fíjate que la mayor parte de estas pinturas están en el Punta del Este viejo, ¿no? Es decir, en la punta punta. El puerto, la playita del puerto, la vieja calle 11, la parroquia de la Candelaria, el faro. Son lugares que hacen al Punta del Este antiguo. Luego él también pinta en esta carpeta lugares también muy importantes como el Country Club. Acá hay un lindo dibujo del Hotel San Rafael, un lugar tan particularmente icónico, ¿verdad? No solamente para los maldonadenses, no solamente para los uruguayos y argentinos que han visitado, sino para todos aquellos que de alguna manera han estado vinculados con Punta del Este. Aquel viejo edificio del Hotel San Rafael que tanto extrañamos fue también inmortalizado en esta carpeta con ese dibujo tan particular, con esas líneas atrevidas de Jorge Páez Vilaró. No hay duda que Jorge Páez Vilaró y el Museo de Arte Americano constituyen una parte fundamental de la historia cultural de Maldonado, ¿verdad? Yo creo que hay un antes y un después del MAAM, el Maldonado. Por la enorme actividad cultural que aquí se desarrolló, no hay duda que la presencia, la figura de Jorge Páez Vilaró y particularmente Jorge Páez Vilaró en su Museo de Arte Americano forman parte fundamental de la historia y sobre todo de la historia cultural de Maldonado, ¿verdad? Yo creo que lo que hay en Punta del Este de Jorge es un enorme espíritu creativo. No se puede entender la realidad artística de Punta del Este de esos años sin lo que eran las acciones culturales que se desarrollaban no solo en la casa, sino en el patio del Museo de Arte Americano. Por eso Punta del Este le debe también a Jorge Páez Vilaró el reconocimiento a su labor, a su gestión cultural en la zona y a lo que fue, digamos, su rol protagónico como el elemento aglutinador y de conocimiento y expansión del arte uruguayo en el contexto latinoamericano. Él adoraba a su familia. La familia de él era sagrada, los hijos y los nietos. Tenía un carisma con los nietos, no sabes lo que era, porque era un hombre muy dulce, pero le gustaba la vida. Su mujer, a quien quería mucho, era una madre más que
una madre que era amorosa, una mujer, María Noel Algorta, y tenía 3 hijos. La mayor es Mónica, Jorgito y Gabriela. Y después vienen todos los nietos. Era un abuelo de excepción. Bueno, yo conviví con mi abuelo unos 17 años y mi relación era excelente. Mi abuelo era muy familiero, era como el centro de la familia. Yo me acuerdo mucho de las Navidades. Él era el que juntaba a toda la familia, a todos los primos. Todos los sábados era el almuerzo de toda la familia en la casa de mis abuelos y él era el que juntaba a toda la familia. Las Navidades eran siempre bombos y platillos. Hacíamos orquestas. Y antes de la Navidad, él nos pasaba a buscar a cada uno de los primos, de sus nietos. A las mujeres las llevaba a comprar vestidos y él tenía cachilas. Entonces salíamos con la cachila a pasear por Arocena, a comprar los fuegos artificiales. Y era una rutina que se daba en todas las Navidades. Y otra también que era una rutina clásica, él le encantaba la luna llena y él nos pasaba a buscar, no importara que estuviéramos de pijama, nos sacaba de la casa y nos llevaba a la playa a ver la luna llena, cantando Luna Lunera y enterrábamos un tesoro en la playa. Era plata, eran monedas, era lo que sea, lo que se encontraba en el momento y el objetivo era a la próxima luna llena ir a buscarlo y a ver si lo encontrábamos, que obviamente nunca lo encontrábamos, pero son cosas que me quedan muy marcadas y anécdotas muy divertidas de mi abuelo, que se extrañan un montón. La fama de mi abuelo, yo la conozco después que muere. Para mí era una persona normal, era mi abuelo divertido, pero era cosa de todos los días. Yo me doy cuenta lo famoso y lo querido que era mi abuelo, literalmente el día que muere en el velorio. La cantidad de gente que fue al velorio, que fue en su casa, cientos de personas y todos hablando bien y todos contando anécdotas desconocidas por mí de mi abuelo, lo que ayudaba a la gente, lo que fue en cuanto a artista, ¿no? Para mí era jugar entre cuadros en la casa de mi abuelo y era algo normal para mí. Era cientos de cuadros y su taller era como nuestra zona de juego. Nos escondíamos entre los cuadros, hasta incluso hay cuentos de nosotros hasta pintándole los cuadros de él, ¿no? Era para nosotros el pincel y la pintura estaban ahí a mano y era retocarle algún cuadro que da a dar la vuelta incluso. Yo estoy convencido que Jorge Páez Vilaró tiene una dimensión artística mucho más importante de la que en su momento, en su época y en los años posteriores a su desaparición física, le ha dado la propia comunidad artística del país. Tal vez porque fue una figura que en su proyección cultural fue tan avasallante, fue tan bueno en todo lo que hizo. Era un hombre que además tenía un extraordinario humor. Un hombre que seguramente eclipsaba a otros. Y a veces los uruguayos no somos tan generosos a la hora de reconocer tantos méritos y virtudes en otro. Y a él le hubiera gustado ser más popular, pero la sociedad uruguaya no podía permitir que fuera tantas cosas. Como empresario fue exitoso, como padre de familia fue excelente, como abuelo insuperable, como divertido también. Buenmosísimo, tipo de una pinta, elegante como el demonio. Y además de todo eso, pintor, no, demasiado. Entonces como pintor nunca se lo consideró. Y él sufría con eso, él sufría mucho. Lo que pasa es que también tenía el contrapeso de su hermano Carlos. Carlos era mucho más popular, hizo su vida de bohemio y ese magnetismo de Carlos con su casa pueblo, con ese carisma de Carlos, que otro fuera de serie. Creo que son temperamentos diferentes, ¿no? Tanto el de Jorge como Carlos. Creo que en el caso de Carlos Páez Vilaró, buena parte de su obra gira sobre sí mismo como figura de artista moderno, casa pueblo y él, al estilo Picasso, si se quiere.
Jorge mantiene en ese sentido y solamente en ese sentido un perfil más bajo, pero solamente por ser hermanos yo no los compararía, porque son dos tipos de obra o dos cuerpos de obra bien diferentes. Como artista, debo decir que al igual que su hermano Carlos, eran muy libres. No eran artistas encorsetados, con complejos formales. Tenían una libertad absoluta. La libertad es un don supremo, inclusive para pintar. La alegría de pintar, la alegría de entablar diálogos, por un lado, con otros pintores y luego con el público, forman parte de esa celebración, digamos, de la pintura. Hay una celebración de la pintura en Jorge Páez Vilaró y se nota. Él no se vendía con la pintura, pero él decía, mi pintura va a haber un día que se va a descubrir, va a haber un momento que la pintura mía va a ser reconocida. De eso no tengo ninguna duda. ¿Cuándo va a ser? Puede pasar 20 años, 30 años, 40 años. Mi pintura es de primera, Martín, y yo no tengo ninguna duda de eso. Jorge para mí fue todo. Ese entusiasmo que yo tengo hoy, que en el Uruguay hay un impuesto al elogio, porque el Uruguay es bastante chico, entonces Jorge me alimentó ese entusiasmo vital que yo tengo. Entonces mi vida ha sido muy feliz y le agradezco a Jorge todos los días. Yo pienso a Jorge todos los días. Lo extraño un montón y siempre está presente a nivel de toda la familia, siempre lo recordamos, mis primos, bueno, mis padres, mis tíos. Es alguien que está siempre muy presente y siempre lo ponemos de ejemplo en todo. Los grandes conocedores del arte saben que Jorge Páez Vilaró es uno de nuestros grandes. Hay quienes piensan que Jorge Páez Vilaró es más reconocido en el exterior que en nuestro propio país. Y a medida que pasa el tiempo, uno a veces también teme que aquella importancia enorme que tuvo Jorge Páez Vilaró en este Maldonado también se puede ir como diluyendo, ¿verdad? Por eso, bueno, apelamos a mantener viva la memoria. No podemos entender la historia y la cultura de Maldonado sin la figura de Jorge Páez Vilaró y su Museo de Arte Americano. Nadie puede entender, por lo menos con juicio criterioso y racional, el desarrollo de las artes plásticas en Uruguay, la inserción de los plásticos uruguayos en el mundo, desconociendo la importancia y la relevancia que Jorge tuvo como gestor. Jorge, por ejemplo, fue el responsable de comprar el pabellón de Uruguay en la Bienal de Venecia en el año 1961. Esas cosas, cuando hoy van nuestros plásticos a la Bienal de Venecia, deberían de recordarse también que están ahí fruto de esa energía tan particular de Jorge por encontrar en las manifestaciones de la plástica el sentido de vivir. La existencia de Jorge no se puede disociar de su defensa permanente y su rescate de todos los aspectos culturales. Creo que es hoy tal vez el legado más importante de Jorge y la necesidad que tenemos todos de reconocer en él ese liderazgo de muchos años en la cultura nacional.